como es un tema conflictivo, el de las relaciones entre los hombres y las mujeres, ¿no? Supongo que Dios, desde las alturas, lo debe ver todo muy armonioso y muy unitario, pero aquí abajo es un galimatías descomunal. Entonces, yo respeto la visión divina desde arriba, pero como estamos aquí, toca lidiar con lo que tenemos. Entonces, mira, hay una cosa a priori, ¿no? que la voy a comentar porque así es, ¿no? Y después voy a tratar de objetivar qué es lo masculino y qué es lo femenino, a pesar de lo difícil que resulta hablar de estos valores, porque nadie es absolutamente ajeno a ellos, todos somos hombres o mujeres, ¿no? Pero hay una cuestión fundamental, es que las mujeres sois mucho más complicadas que los hombres. Y esto de entrada, entonces, un hombre nunca se puede pelear con una mujer porque va a perder de entrada. Y es algo que hay que aceptarlo por parte de los hombres, y siempre se ha aceptado que cualquier mujer vea a un hombre y ya sabe de qué va, o sea, ya lo ve venir, digamos, ¿no? Con lo cual, no tiene ningún sentido, mirado desde un intento de objetivarlo, no tiene ningún sentido por parte de los hombres pelearnos con las mujeres porque vamos a perder siempre. Entonces, esto hecho como aclaración y no para enjuagar a nadie, como suele decirse, pues, por ejemplo, las mujeres tenéis el ser con vosotras, ¿no? Lo lleváis dentro, el ser en el sentido psicológico, ya que estamos aquí en el instituto, en el sentido espiritual y místico, o sea, el sí mismo, ¿no? Como suele llamarse. Y tenéis una conexión fundamental con el ser, lo lleváis dentro, lleváis la vida dentro de vosotras, y los hombres no, los hombres tenemos que salir fuera a buscar el ser, a buscar la conexión con el ser, a buscar el sentido de la vida. De ahí que en todos los cuentos y leyendas tradicionales, sean mediterráneos, sean anglosajones, sean germánicos, sean amazónicos, sean árabes, hay un patrón que se repite eternamente, ¿no? Y es que la doncella se queda en el castillo, que la simboliza ella, simboliza el ser, y es el muchacho el que tiene que salir a hacer de caballero, a ganarse en esta contienda con otros caballeros la conexión con el ser, o sea, el sentido de su existencia, ¿no? Y sin ir mucho más lejos, en nuestras tradiciones religiosas, digamos, si hay alguna imagen fundamental es el Belén, ¿no? Que no hace tanto tiempo hemos pasado las fechas de Navidad. Y el Belén está claro. ¿Cuál es el núcleo del Belén? La Virgen María y el Niño Jesús, y el asno y el buey. Y si uno se acuerda, está San José por allí también. Pero no es imprescindible, no es imprescindible. Entonces, digamos, es una observación que creo que todos deberíamos aceptar sin ningún problema, de que las mujeres lleváis dentro una conexión con el ser, lleváis la vida. Y después hablaré de cómo ni tan solo los hombres ni los machos mamíferos somos necesarios para la reproducción de la especie. Y de hecho, cada vez, con toda la asistencia técnica que hay ahora, o científica, no clínica, pues hay más mujeres que se reproducen, con lo cual generan esta célula de vida, que es la madre y el hijo, sin que haya ningún varón más que muy lejanamente que ha participado en el hecho, ¿no? Entonces, y cuando el hombre sale a buscar la conexión con el ser, que es la imagen del caballero medieval en nuestras tradiciones, pero que, repito, en África es exactamente lo mismo, aunque la simbología sea otra, ¿no? En Sudamérica es exactamente lo mismo, tanto la Sudamérica amazónica como la andina, como los altillanos, etc. O sea que a un nivel transcultural el hombre tiene que salir, es el guerrero, ¿no? Y fijaos que hay un hecho que en nuestras tradiciones ha perdido relevancia, pero la tiene, y grande, ¿no? Y es el hecho de que el caballero, cuando sale a luchar contra el mal, por así decir, ¿no? Si me atiendo, por ejemplo, a las leyendas, a la simbología o a la mitología artúrica, que tal vez es lo más que ahora está difundido y hermoso, ¿no? Por otro lado, y completo y complejo, pues el caballero que sale siempre acaba herido, y hasta que no se cura, no sana el reino, ¿no? Y digamos, es la famosa leyenda del rey pescador, o sea, del rey que tiene una herida en la pierna, el rey Arturo, y manda a todos los caballeros a buscar la solución a esta herida, a buscar el remedio, ¿no? Y el remedio es que encuentren el Santo Grial, que el Santo Grial, sabéis que en un sentido histórico, mitológico, es la copa en la que Jesucristo, en la última cena, pues dio de beber su sangre o el vino a todos sus discípulos. Pero lo que simboliza el Santo Grial en un sentido psicológico es la conexión con el ser interno, ¿no? La conexión con esta parte trascendente que nos da sentido a la vida. Y mientras el rey no encuentra, él o sus caballeros, el Santo Grial para curar la herida,
es esta situación que hoy día está tan extendida, que está herido, y es una herida que ni le permite vivir ni lo acaba de matar. Y yo diría que es de las mejores imágenes que he encontrado para representar a un nivel simbólico la situación actual de todos, ¿no? De hombres y de mujeres también, porque en buena parte habéis perdido la conexión con la feminidad, que después hablaré con detalle de esto y sin ganas, por supuesto, de tildar ni atacar a nadie, ¿no? Ya os he dicho que tengo las de perder, o sea que mejor partimos de aquí. Entonces, hoy día es una situación que se ve en la calle, ¿no? Y más con todo el contexto socioeconómico en que vivimos, ¿no? Que, o sea, ni nos deja vivir ni nos acaba de matar. Y es la imagen más bonita de la neurosis, ¿no? Del rey Arturo, cuando está herido, que ni acaba de morir, y por tanto acaba con el reino, ni acaba de vivir, las cosas fluyen y se reproducen, ¿no? ¿Y qué le falta? Encontrar el Santo Grial, ¿no? ¿Y qué pasa con todas las doncellas de la leyenda artúrica o cualquier leyenda? Pues que están en casa, o sea, no tienen que moverse del castillo. O sea, el castillo es donde está el sentido de la vida, y esto las mujeres lo lleváis dentro, ¿no? En fin, que somos dos mundos distintos, ¿no? Hombres y mujeres. Yo nunca he encontrado un hombre, ni nunca he escuchado un hombre que me dijera, mira, me siento satisfecho de mi mujer, me entiende completamente, ¿no? Me siento completamente entendido y complementado por mi mujer. Y nunca he encontrado un hombre que me lo diga, ¿no? Y tampoco he encontrado nunca una mujer que me diga lo correspondiente, ¿no? Que se siente bien con su esposo, que se siente comprendida, entendida, complementada. Entonces, son dos mundos que se complementan y hay que partir de aquí, ¿no? De ahí que, por ejemplo, algo que en el taller que ha mencionado Ramón, ¿no? Que es un taller que hago 1 o 2 veces al año, es un taller práctico, ¿no? Algo que es hermoso, por usar ese término, ¿no? Ver cómo cada uno va descubriendo, y es que en la relación con el otro o con la otra, sobre todo si hablamos de una relación matrimonial o de pareja, ¿no? Pero no forzosamente a nivel individual, también puede ser de géneros, ¿no? Lo fundamental, y ahí actualmente estamos muy equivocados, no es entender al otro, porque nunca nos vamos a entender, y hay que partir de esta base. O sea, nunca, repito, he escuchado a un hombre que se sienta completamente entendido y comprendido por su esposa, y al revés. Entonces, lo importante no es entender el otro, porque debajo del querer entender, en el fondo hay un intento de manipular y de controlar, ¿no? Por eso queremos entender. Lo que cuesta es aceptar al otro o a la otra, aunque no la entiendas. Porque aceptar algo en tu seno interno, ¿no? En tu corazón, aceptar algo en tu casa que no acabas de poder controlar ni de prever, que esto es el resultado de entender, es tener una bomba en casa. A lo mejor tienes una bomba y ni lo sabes, porque no sabes lo que va a pasar con la otra persona con la que estás compartiendo tu vida. Lo de aquí que, en un cierto sentido que para mí es muy importante, es más fundamental aceptar, en este sentido que estamos hablando, aceptarnos unos a otras y otras a unos, que no tratar de comprender, ¿no? Lo cual no significa que si uno comprende, pues acepta con más facilidad, ¿no? Pero el énfasis hay que ponerlo en aceptar, en aceptarnos, ¿no? O sea, hace años, hace ya casi 2 décadas, ¿no? Estuve haciendo un estudio de antropología del género y llegué a la conclusión, y estoy absolutamente convencido de que sigue siendo vigente, porque es algo intemporal, ¿no? El hecho de que las mujeres detentáis el poder y los hombres detentamos la autoridad. Y si partimos de esta premisa, se entienden y se diluyen muchos de los conflictos que hay, ¿no? Es decir, la autoridad es una cuestión simbólica. Pues, o sea, quien tiene la autoridad en España, pues son los que se sientan en las butacas azules del Parlamento, y ya está. Y el poder es una cuestión fáctica, o sea, tiene poder el que es capaz de tomar decisiones y que se ejecuten estas decisiones, tenga la autoridad o no tenga la autoridad, ¿no? De ahí que cuando la autoridad no se conquista legítimamente, no tiene poder, que es el caso, por ejemplo, de los gobernantes que tenemos actualmente en España, en Cataluña y en la Unión Europea. O sea, no son gobernantes legítimos. Entonces, tienen la autoridad, pero no tienen el poder. ¿Quién tiene el poder hoy día? Los bancos, y lo estamos viendo, nos están quitando el dinero a todos los bancos. Y los políticos, que son los que tienen la autoridad, deben obedecer a las instituciones que tienen el poder.
Y los banqueros ni se preocupan de si lo que van a hacer es legal o no, si ha sido aprobado o no por el Parlamento. Simplemente indican a los políticos lo que tienen que reglamentar para que sea, porque ellos tienen el poder. Entonces, en este sentido, como os digo, y ahora lo digo esquemáticamente, después me extenderé un poquito más, ¿no? Pero a raíz de los estudios que hice hace años, no observé que las mujeres en todo el mundo, o sea, a un nivel transcultural, detentan el poder y los hombres detentamos la autoridad. Y así está bien, digamos, cuando es así hay un cierto equilibrio. Entonces, repito que la autoridad es una cuestión simbólica, que cada sociedad o cada pueblo, cada cultura, pues tiene sus símbolos para indicar quién tiene la autoridad. Pues en nuestro caso es el Parlamento, como os digo. Entre los shuaras, por ejemplo, pues es el hombre, como aquí, y allí es muy claro, ¿no? Entre los shuares es un grupo amazónico muy interesante, con los cuales estuve 9 años conviviendo, y son los que nosotros llamamos jíbaros, ¿no? Pero jíbaros para ellos es una denominación peyorativa, entonces su forma de autodenominarse es el pueblo shuar, que shuar significa las personas, como tantos pueblos simples, pues se denomina a ellos mismos las personas, ¿no? O sea, inuit, que es lo que llamamos esquimales, también significa las personas, y los otros pues son los bárbaros, ¿no? Entonces, entre los shuaras, que desde un cierto punto de vista ideológico nuestro, pues es un pueblo muy machista, uno llega a una cabaña, un visitante, y es el hombre el que te recibe, y se sientan unos tamboretes, unas cutangas que llaman, son unos tamboretes de tronco cortados, ¿no? Y el hombre te atiende, ¿no? Y manda a la mujer que te traiga agua si eres una visita, o que te traiga chicha, que es esta mandioca fermentada, que es la bebida nacional de los Andes y de la Amazonía. Pero, más allá de esta apariencia, si el visitante le pregunta algo al hombre que implica tomar una decisión, por ejemplo, oye, ¿me acompañas mañana a cazar? El hombre se gira y la mujer está en el fondo de la cabaña, que parece que esté barriendo el suelo, ¿no? Pero está con unas antenas parabólicas escuchando todo lo que se habla, por supuesto, ¿no? Y el hombre ya procura hablar suficientemente alto de volumen para que ella lo oiga. Y si el visitante habla en voz baja, el hombre generalmente lo repite en voz fuerte para que la mujer lo oiga. Y la mujer está en el fondo de la cabaña, que parece la humilde esclava del Señor. Pero el hombre se gira discretamente y a la mujer le hace con la cabeza sí o no. Y se acabó. Y lo que la mujer decide, el hombre luego lo transmite, no, mañana no vengo a cazar. Pero hombre, si no tienes nada que hacer mañana no vengo a cazar. Yo sé lo que tengo que hacer, tengo cosas que hacer. Entonces, es una diferencia que frecuentemente se diluye y se confunde, y es muy grave. Porque, repito, una cosa es la autoridad y la otra cosa es el poder. Y esto tanto a nivel estatal, digamos, lo femenino tiene el poder, porque lleva la vida, ¿no? Y no es incluso nada anecdótico que nuestra autoridad se llame el gobierno masculino, pero los que deciden son las empresas, o sea, las empresas multinacionales, que es femenino. Y no es ninguna broma, aunque parezca un poco de palabras, ¿no? Entonces ya sabemos cómo funciona, que cualquier banquero, cualquier empresa multinacional va a nuestro querido presidente y dice, vas a aprobar esto. Y nuestro presidente dice, bueno, ¿cuánto tiempo tienes? Tienes 3 meses para aprobar esta ley, porque queremos hacer pasar una línea de corriente por aquí, o queremos, como ahora están intentando, explotar el gas con esta tecnología tan destructiva. Entonces tienes 3 meses para aprobar las leyes dentro del marco de la autoridad, para que nosotros podamos extraer el gas con nuestra tecnología, y no queremos problemas. 3 meses, ¿no? Entonces, es obvio que la empresa es la que impone el poder sobre el gobierno. Bien, entonces, cuando hablamos de cómo era el tema de la charla que pactamos con el instituto de hoy, ¿no? De feminidad y masculinidad, ¿es lo mismo que feminismo y machismo? No, obviamente no es lo mismo. Y cuando se habla de género, hay 2 conceptos fundamentales que es necesario diferenciar, ¿no? Que una cuestión es la ideología y otra cuestión es la identidad. Entonces, feminismo es una cuestión de ideología, lo mismo que machismo es una cuestión de ideología. Y feminidad o virilidad es una cuestión de identidad, ¿no? No solo de identidad genital, como después hablaré, sino de identidad mucho más global, ¿no? Entonces, cuando se habla de ideología del género hoy día, y estoy hablando de estudios serios, ¿no? O sea, estudios dentro del ámbito de la psicología social, fundamentalmente, de la sociología del género, de la antropología del género.
Entonces, cuando se habla de ideología de género, y es muy significativo, siempre se entiende feminismo. Siempre se entiende feminismo. Y entonces, en cambio, cuando se habla de sexismo, que en apariencia es un término neutro, muy usado en estos estudios de psicología social, de antropología, de sociología y de demografía también, cuando se habla de sexismo, de una forma implícita, uno se está refiriendo a lo que vulgarmente llamamos machismo. Pero, o sea, no es ninguna broma, ¿no? Entonces, el primer paso es reflexionar sobre esa terminología. O sea, ¿sexismo es machismo, como suele entenderse? No, sexismo implica una tendencia cultural de un pueblo hacia la predominancia de un sexo sobre otro. Puede ser mujeres sobre hombres o hombres sobre mujeres. Entonces, yo diría, y os lo digo muy, muy convencido, ¿no? Y no para ganas de generar conflicto, de que en nuestra sociedad hay un extenso, incluso cruel, matriarcado instalado, no solo aquí en España, en toda la cuenca mediterránea. Y es tan extendido que ni nos damos cuenta, ¿no? Y he impreso una fotografía de una campaña que hicieron hace 2 años aproximadamente. Esta fotografía estaba en todos los aeropuertos españoles y eran fotografías que hacían pues 2 metros por metro más o menos, ¿no? No sé si lo recordáis, porque yo viajo bastante en avión y me cansé de verlo, ¿no? Y la primera vez que me encontré ante esta fotografía, como hombre, me sentí herido y estuve a punto incluso de poner una demanda contra el Ministerio de la Igualdad, que era el que entonces hacía estas campañas. Porque si uno lee esto objetivamente, fijaos lo que pone. Cuando maltratas a una mujer, o sea, no si maltratas, sino cuando maltratas a una mujer, lo cual implícitamente da por supuesto que todos los hombres maltratamos a las mujeres. Entonces, no es ningún juego. Entonces, y ver esto en todos los aeropuertos, en fotografías ampliadas, enormes, y encima saber que está pagándose con mis impuestos, esto no es ninguna broma, es una ofensa tremenda. Entonces pensé, ¿quién hay detrás de esto, no? ¿Quién me está diciendo, cada vez que maltratas a una mujer dejas de ser un hombre? Y nunca he maltratado a una mujer, que sepa. Entonces, como os digo, entonces hay un sesgo conceptual, ideológico, muy marcado, ¿no? Como lo que os comentaba hace un momento, de cuando se habla de sexismo, obviamente es un hombre que está maltratando a una mujer. Y el concepto se usa en estos términos, ¿no? En un término objetivo, ¿no? Incluso en estudios actuales, muy interesantes por otro lado, ¿no?, de psicología social, se habla de sexismo hostil, incluso ya se usa el acrónimo de SH en muchos textos especialistas, ni lo explican. SH significa sexismo hostil, ¿no? Y luego hay el otro acrónimo que es SB alta, que significa sexismo benévolo. Entonces, son conceptos extendidos en psicología social, como os digo, en sociología del género. Entonces, claro, estos hechos empíricos exigen una cierta reflexión, ¿no? ¿Qué hay detrás de ellos? ¿Qué hay detrás de estos carteles? Y este es uno, pero había luego otro cartel con una mujer, una fotografía de una chica, y otro había una fotografía de un puber, si no recuerdo mal, de 7 o 8 años, que decía, cuando tu papá maltrata a tu mamá, tolerancia cero. Claro que yo pensé, yo tengo una hija de 8 años, o sea, ¿qué va a pensar cuando lea esto en el aeropuerto? O sea, que estoy maltratando a mi madre. Pero, curiosamente, no hubo ni una sola voz, que yo sepa, que se alzara en contra de esta campaña pretendidamente de igualdad, ¿no? Entonces, como os decía antes, ¿no?, es lo mismo masculino y viril que machismo o que hombre, no es lo mismo, ¿no? Es lo mismo feminidad que mujer o que feminismo, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. ¿Quién elige los parámetros para identificar qué es femenino, qué es masculino, qué es machista, qué es feminista? ¿Quién los elige, no? Pues machismo y feminismo, como son términos ideológicos, los elige la cultura, la sociedad del momento, digamos. Por tanto, son conceptos de un contenido semántico temporal. O sea, el feminismo ahora es muy distinto al feminismo de hace 4 décadas, por ejemplo, los años 60 o 70 del siglo pasado, ¿no? Pero, en cambio, la feminidad y la virilidad son conceptos de contenido semántico perenne. Y después os voy a describir, aunque sea esquemáticamente, los factores que definen la feminidad, no el feminismo, sino la feminidad aquí,
en la China actual, en la China mandarín, entre los indios amazónicos y en la India tan femenina, ¿no? Y también hay otra pregunta previa, ¿es posible la objetividad? Claro, porque esta es la gran pelea de feministas y machistas, ¿no? ¿Es posible la objetividad? O sea, ¿hay algún análisis objetivo de este enunciado, por ejemplo? ¿O no? ¿O las mujeres, sobre todo las feministas, lo ven correcto? Y no sé los machistas porque no lo soy y no sé de ningún movimiento machista organizado, aunque a veces, la verdad, me dan ganas de montar un partido machista, simplemente que para molestar, ¿no? Pero partido machista. ¿Hay alguna cualidad o algún sabor que sea de lo viril? Claro que lo hay, ¿no? Que esto es lo que permitiría, lo que nos va a permitir objetivar, ¿no? Y lo que en los talleres, por ejemplo, que dirijo de masculinidad y feminidad, pues nos hemos esforzado con mis colaboradores para traducirlo en ejercicios, para que cada uno descubra lo que es femenino, tanto en hombres y en mujeres, y lo que es masculino o viril, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces, hay una serie de factores, como os digo, que permiten objetivar qué es femenino y qué es masculino, pero como identidad, no como ideología. En todo caso, voy a ir dejando digamos, el ámbito del análisis ideológico porque no me interesa demasiado, por lo menos a mí, en este contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hombres y mujeres tenemos un cerebro distinto, y esto es algo objetivo. O sea, los hombres tenemos un cerebro de mayor tamaño que el de las mujeres, y las mujeres tenéis un cerebro con más circunvoluciones que el masculino. Y esto es algo objetivo, digamos, no es una cuestión de ideologías, ¿no? Pues, de promedio, los hombres tenemos un cuerpo 10 centímetros más alto que de promedio el cuerpo de las mujeres. Y esto también es algo objetivo. Los hombres tenemos más masa muscular que las mujeres y tenemos las extremidades de mayor tamaño. O sea, manos y pies masculinos son entre un 10 y un 20% más grandes, digamos, a mismo tamaño de cuerpo que manos y pies femeninos. O sea, y estos son, repito, hechos objetivos, ¿no? Por ejemplo, la curva de distribución de los rasgos físicos es mucho más acentuada en las mujeres que en los hombres. ¿No sabéis la curva de Gauss? O sea, la distribución es mucho más acentuada en las mujeres, o sea, la campana de Gauss es mucho más aguda y los hombres es mucho más suave, con lo cual se puede afirmar que los hombres no somos el sexo más fuerte, sino el sexo más extremo. O sea, digamos que si estrictamente de la tipología física de cuerpos masculinos y femeninos, repito, o sea, los cuerpos masculinos tienen diferencias mucho más extremas, o los pueden tener, que los cuerpos femeninos. Las mujeres vivís un promedio, como sabéis, de 8 años más que los hombres, en igualdad de condiciones alimenticias, dietéticas, etc., ¿no? Luego están las complejas y evidentes diferencias de los órganos genitales, y tanto de los primarios como de los secundarios, o sea, voz, pelos, los genitales propiamente, etc., ¿no? Entonces, y en definitiva, no sé, pues ya sabéis que hay estas células que se llaman de Leydig, que es imprescindible que en un embrión crezcan más para que salga un hombre, que son las que generan testosterona, ¿no? Y esto es otra diferencia fundamental, que la testosterona no es solo una hormona independiente del resto de la vida del cuerpo que la segrega, sino que es la base de muchas diferencias. Entonces, podríamos decir, ¿no?, que hay unos genes que son específicamente masculinos y que constituyen la base del cerebro del hombre. Y hay unos genes que son específicamente femeninos y que constituyen la base del cerebro, del sistema nervioso, etcétera, de la mujer. Si hacemos un paso más allá, uno puede preguntarse, ¿un ser humano nace azarosamente niño o niña? ¿Sabéis cuál es la respuesta? No, en absoluto. O sea, aunque parezca que sí, ¿no? Pero hay estudios incontestables que, ¿cómo os diría? Hay estudios incontestables que han puesto de relieve que el nacimiento de un niño, no de una niña, de un niño, o sea, y a partir de ahora cuando digo niño o niña, no estoy generalizando, o sea, específico, ¿no? Entonces, el nacimiento de un niño depende en parte del azar, en parte de las circunstancias de la madre y en parte de la decisión de la madre.
tanto en seres humanos como en mamíferos, ¿no? Por ejemplo, en ámbitos experimentales de laboratorio, es posible, y se hace, vaya, digo, forma parte de experimentos repetidos, inducir que cobayas de laboratorio tengan camadas con más hembras, con bastantes más hembras, de lo que el azar aleatorio, digamos, permitiría prever, ¿no? ¿Cómo se consigue que tengan más hembras las cobayas de laboratorio? Cogiendo a las madres y situándolas en un contexto estresante, es decir, que vivan apretadas, con poca comida, tal vez con ruido, con algún elemento externo que les genere un estado de estrés. Entonces nacen muchas más niñas, ¿no? Las corzas, en estado natural, o sea, yo tengo la suerte de vivir en el corazón de un parque natural, donde hay corzos. Y como hay corzos, me dediqué a estudiar la vida de los corzos, ¿no? Y entre otras cosas, descubrí que las corzas en estado natural, cuando son débiles y ancianas, tienen mucha más descendencia femenina, o sea, hembras, corzas, que no corzos, ¿no? Que no machos. Entre los ciervos también se ha observado algo parecido, que es el rango de la madre dentro del rebaño. Los ciervos son altamente jerárquicos, ¿no? Su vida social. Entonces, es el rango de la madre la que determina en buena parte el sexo del cervatillo que va a nacer. O sea, cuanto más alto es el rango de la madre dentro de la estructura del rebaño, más hijos tiene, más ciervos. Y cuanto más bajo es el estatus de la madre dentro del rebaño, tiene más ciervas, más hijas, ¿no? Pues como podéis suponer, en el caso de los humanos esto se ha estudiado con mucho detalle, y no de ahora, digamos, ya de la época de Aristóteles, o sea, de nuestros patriarcas griegos, hace 2500 años, ya tenían sus premisas y sus observaciones sistemáticas sobre... Entonces, todos sabemos, ¿no?, que a la hora de escoger el sexo de los hijos, nada es seguro. A los padres les gustan más hijas, habitualmente, madres les gustan más hijos, pero nada es seguro, ¿no? Pero, al margen de que nada es seguro, se ha observado estadísticamente que durante guerras y después de las guerras, entre los humanos, nacen muchos más hijos varones que hijas, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres mayores de edad, y sobre todo si tienen carácter dominante, tienen muchos más hijos que hijas, o que lo que estadísticamente sería previsible de acuerdo a una estadística, de acuerdo a un azar estadístico, ¿no? Se ha observado que las mujeres que tienen hepatitis, que sufren esquizofrenia o que consumen mucho alcohol y fuman bastante, tienen muchas más hijas que hijos en sus embarazos. Y también se ha observado, ahora, digamos, para poner una pincelada antropológica o etnográfica, por ejemplo, que en regiones de Australia, donde la calidad del agua potable es muy baja, o sea que dependen mucho de las lluvias temporales, ¿no?, para vivir, para tener un agua abundante y rica para beber. Entonces se ha observado que después de 9 meses después de los temporales, que aportan agua potable para estos pueblos que viven en regiones muy áridas, 9 meses después hay muchos más hijos que hijas que nacen. O sea que en época de abundancia, digamos, pues el acto de generatriz pues produce más niños, ¿no? Como os decía, esto no es solo de ahora, ¿no? También los judíos tienen su libro sagrado, el Talmud, que da indicaciones de cómo tener niños. Y Aristóteles también decía, no recuerdo en qué texto suyo, hace años lo leí, que si uno quiere tener un varoncito en lugar de una hembra, pues cuando hay el acto generatriz tiene que tumbarse con la mujer alineado norte-sur. Y también el Talmud de los judíos dice lo mismo, ¿no?, que si quieres tener un hijo hay que ponerse norte-sur. En la Edad Media, por ejemplo, aquí en Cataluña, estaba bastante extendida, aquí en Cataluña y en Francia, porque de hecho era toda la zona de Occitania, ¿no?, en el sur de Francia, que para tener un hijo varón, el hombre, si copulaba con la mujer poniéndose encima, tenía que bajar por el lado derecho. Sí, y no era ninguna broma, porque hay registro escrito de aristócratas que querían hijos para la herencia y se cortaban el testículo derecho para acordarse de por qué lado tenían que bajar de encima de la mujer después de la cópula. O sea, que era una creencia seria, aunque ahora nos haga reír, ¿no?
Y en general también se ha observado, como os digo, desde un punto de vista etnográfico, que cuando a una mujer las cosas le van materialmente bien, o cuando a una mujer, si el hecho de tener un hijo varón le supone una mejora dentro de la estructura social, tienen varones, muchos más varones que hembras, ¿no? Que niñas. Entonces, digamos que bajando mucho a un comportamiento biológico, se puede afirmar, ¿no?, que en el fondo, y desde un punto de vista biológico, lo que busca el macho humano, o sea, lo que buscamos los hombres, lo mismo que lo que buscan todos los mamíferos y especies superiores sexuadas, es triunfar a la hora de alcanzar la hembra. O sea, lo peor para un hombre es que una mujer le dé calabazas, como solemos decir así. O sea, que una mujer lo rechace, ¿no? Y si encima hace burla de él por haber intentado seducirla, no hay nada que humille más a un hombre. Porque esto es lo que queremos, o sea, triunfar delante de las hembras. Y por eso os digo a las mujeres que nos veis venir de lejos, ¿no? Porque todos los hombres, como se suele decir, pensamos en lo mismo, que es esto, en triunfar delante de las mujeres para buscar vuestra aceptación, ¿no? Y de hecho, en psicología profunda, y no es ninguna broma, se sabe que todo hombre necesita la aceptación y la aprobación de una mujer. Y que en buena parte lo que hay debajo del alcoholismo, por ejemplo, de conductas compulsivas, que no forzosamente tienen que ser adicto a una sustancia, ¿no? Pues puede ser una conducta compulsiva en el trabajo, que debajo de la mayor parte de conductas compulsivas lo que hay es la necesidad del hombre de que alguna mujer lo apruebe, lo acepte, ¿no? Y empezando por la madre, por supuesto, y después una compañera o una amiga. Pues no es ninguna broma. Para los hombres es fundamental que una mujer, por lo menos una, nos acepte y nos apruebe. De ahí que los machos, por tanto, somos prescindibles para la reproducción de la especie. Y es mejor aceptarlo, ¿no? Pero, ¿sabéis qué pasa? Que por otro lado, el hecho de ser prescindibles nos hace imprescindibles para la reproducción. Es decir, nos hace muy útiles para la reproducción, porque, o sea, la reproducción de los mamíferos funciona perfectamente, sin machos o con muy pocos machos, ¿no? De hecho, uno de los motivos que hace, como decía, un par de décadas me empujó a hacer estudios de la relación entre los hombres y las mujeres desde el punto de vista de la antropología entonces, no tanto de la antropología psicológica o de la etnopsiquiatría, que es lo que ahora me ocupan, fue el darme cuenta de pronto un día de un detalle, ¿no? Entre todos los mamíferos superiores hay una pauta que se va repitiendo, y es que más o menos por cada 7 hembras hay un macho, más o menos, ¿no? Y esto tanto en los ciervos como en los cozos como en los chimpancés. Varía, ya os digo, pero viene a ser así, ¿no? O sea, hay un macho por cada grupo de hembras, que pueden ser 3 hembras, 5 hembras, pero estadísticamente son 7 hembras. Y si uno hace un análisis estadístico, se da cuenta que por un macho cada 7 hembras, de corzos, por ejemplo, o de humanos también, es suficiente para que la especie se reproduzca, no haya consanguinidad peligrosa, es suficiente, ¿no? Entonces, darme cuenta de este hecho y que en cambio entre los humanos, más o menos, o sea, hay más mujeres que hombres, ¿no? Pero nacen más niños que niñas, nacen de hecho 7% más de niños que de niñas. A nivel global genérico, no especificando estos casos que os he comentado, pues de situaciones extremas de madres, por ejemplo. Entonces, pero este 7% que hay más de niños que de niñas en el momento de nacer, en la pubertad se ha igualado, en la juventud ya hay un poquito más, un 0 punto algo, de niñas que de niños, y de hecho cuando llegamos a la edad madura ya hay un 4 o un 5% más, depende de la sociedad, de mujeres que de hombres. Entonces, observar este detalle me llamó mucho la atención. Entonces, ¿para qué servimos los hombres? Los hombres, no los varones, ¿para qué servimos? Porque en el mundo natural no hay nada que gaste energía si no es con algún objetivo. Ya sabéis que una de las leyes de termodinámica aplicadas a la biología es nada que no tenga una función imprescindible para la reproducción de la vida. Entonces, ¿para qué estamos tantos hombres? Si estadísticamente hablando, genéticamente hablando, demográficamente hablando, biológicamente hablando, no hacemos falta. Entonces, ¿qué caramba hacemos aquí en la Tierra, no? Entonces, como os decía, entonces,
Hay un estudio de este neurobiólogo alemán, Hunter, se llama Gerald Hunter, ¿no? Que puso de relieve unos datos muy interesantes que tienen que ver con lo que os comentaba, ¿no? Y es el hecho de que efectivamente los hombres somos prescindibles para la reproducción de la especie, o bastante prescindibles, ¿no? Pero somos muy útiles, y aquí está el kit de la cuestión, aquí está la causa, ¿no? Que la especie humana tiene mucho desgaste, mucha más que otras especies de mamíferos superiores, ¿no? Que hay guerras entre nosotros, nos hemos expandido por todos los rincones y todas las regiones de la Tierra, con lo cual hay situaciones muy extremas en los polos, por ejemplo, en el trópico. Entonces, hay muchas amenazas de enemigos también, con lo cual la única forma de que la especie humana, ¿no?, se reproduzca con cierta seguridad es que hay alguno de los elementos que lo podríamos llamar el sexo desgaste, y somos los hombres que cumplimos con esta función, ¿no? Somos los hombres los que vamos a la guerra generalmente, ¿no? Somos los hombres los que vamos, cuando hay situaciones de mucho estrés laboral, somos los hombres los que acabamos con problemas cardíacos, también alguna mujer, pero en términos genéricos somos los hombres, ¿no? Cuando hay algún desastre natural, por ejemplo, pues en general son los hombres los que van a tratar de reparar pues el dique que se ha roto o el tsunami, en fin. Y esta, digamos, aparentemente prescindible gran cantidad de varones es lo que permite que la especie esté segura, precisamente, ¿no? Pero entendiendo desde este punto de vista de un sexo que la naturaleza fabrica, por así decir, o crea, para que nos desgastemos en las situaciones extremas. Y como la especie humana constantemente está viviendo en situaciones extremas, pues esto justifica, digamos, por eso os decía que los hombres no somos imprescindibles en la reproducción, pero somos muy útiles precisamente porque somos prescindibles desde el punto de vista genérico de la especie para que pueda sobrevivir en el tiempo, ¿no? Bueno. Y después, como a los antropólogos que hemos trabajado en este ámbito, claro, un hecho que nos interesa, y a mí personalmente, ¿no?, es discriminar y entender, o tratar de entender, cómo hace cada cultura o cada patrón cultural humano, cada pueblo, para denominar o para acotar, sería la palabra, para acotar lo que para ellos es femenino y es masculino, ¿no? Más allá, obviamente, de la reproducción biológica, ¿no?, de los niños, ¿no? Y este análisis, que ahora no voy a pormenorizar en él, porque estaría mucho rato y no viene demasiado el caso, ¿no?, ha puesto de relieve que hay unos factores que son propiamente biológicos, como por ejemplo el parir, el amamantar los hijos, o el tener la menstruación, y todo lo que deriva de ello, que no es poco, o sea, no es poco en todo lo que deriva de parir niños, de llevar los 9 meses, en fin, pero que más allá de estos factores estrictamente biológicos, digamos, hay otro abanico de elementos, que son los que ahora os voy a detallar, que son propiamente masculinos y que en todas las culturas lo único que cambia es la forma de expresión de estos factores. Que os los voy a detallar, no demasiado, porque digo, eso estaremos mucho rato, los voy a enumerar más que detallar, ¿no? Los voy a enumerar y los voy a enumerar en términos abstractos, ¿no? Pero después cada cultura esto lo aplica y le da una forma concreta, y en cada momento de la historia de cada cultura, ¿no? Entonces, lo interesante, como os digo, por ejemplo, es lo que antes he comentado, ¿no? Observar que en todas las culturas la autoridad la tienen los hombres, o sea, que dominan las estructuras sociales, digamos, pero el poder lo tienen las mujeres, que es lo que se denomina un poder diádico. O sea, que es el poder femenino estrictamente se denomina diádico, ¿no?, que es el poder que deriva o que procede de la relación entre las personas. O sea, no es un poder estructural, ¿no?, del gobierno, por ejemplo. Entonces, que es lo que antes os comentaba, ¿no? Es decir, los hombres tenemos la autoridad estructural, pero después dependemos de las mujeres para que la vida continúe. Y dependemos de las mujeres para encontrar una aceptación afectiva, como os digo, y un complemento emocional y un placer corporal también. O sea, para satisfacer nuestras necesidades afectivos sexuales, los hombres necesitamos las mujeres. Y ahí es donde las mujeres pues dicen sí o dicen no. Y, con lo cual, y esto es algo que todos los hombres de toda la Tierra conocemos, ¿no? Que no hay nada más triste que una mujer te diga, mira, no.
¿sabes? No. Bueno, mañana, no, tampoco, mañana tampoco, ¿no? Entonces, hay un investigador que se llama Hofstede, que ha trabajado mucho, ¿no? Él ha trabajado más desde el punto de vista sociológico, ¿no? Haciendo muchas estadísticas sobre factores masculinos o de definición de lo masculino, factores femeninos o de definición de lo femenino, etc. También desde este punto de vista, para mí sesgado, de estudios de sexismo. O sea, que estudios de sexismo significa, según él, pues de observar cómo los hombres dominan a las mujeres, ¿no? Y les pegan, y las maltratan. Sea un sexismo, como os decía, hostil, SH, o sea un sexismo benévolo, ¿no? Protector, SB alta, que es el acrónimo que se utiliza. Y entre otras cosas que de los estudios de conclusión o de los estudios de Hofstede, que son muy interesantes, repito, aunque tengo mis dudas sobre la validez de unos resultados estadísticos en algo que tiene que ver con algo cualitativo, no numérico, pero en fin, dan datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, él encontró que hay... Él habla de países, ¿no? Hofstede, porque de hecho estudio países, no etnias. Con lo cual, pues bueno, esto ya de entrada es un dato dudoso, ¿no? Porque pues un país como España, por ejemplo, tiene el mundo vasco, que es uno, el mundo andaluz, que es otro, hablando desde el punto de vista cultural, ¿no? El mundo catalán, que es otro, el mundo castellano, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se lo entiende como país. Pero lo que observó numéricamente, digo, y desde el punto de vista pues es válido, es que los países más masculinos, de acuerdo a unos criterios que ahora no voy a detallar, pero lo dejamos así, ¿no? Que hay países o sociedades más masculinas y otras más femeninas, ¿no? Entonces, lo que observó es que él partía de la hipótesis de que en los países o en las sociedades, países, repito, más masculinos, pues habría más machismo, en el sentido de maltrato de las mujeres o no respeto a la identidad femenina, etc. Y descubrió que no, que en los países más masculinos las mujeres eran también más masculinas que en otros países femeninos, simplemente era esto. Con lo cual, no es que hubiera más maltrato a las mujeres, sino que en todo caso, y es una forma de hablar, había maltrato a lo femenino, no a las mujeres, ¿no? Porque las propias mujeres eran masculinas, ¿no? Y, por ejemplo, pues tenemos el caso de Alemania, que es un caso que lo estudio y como tenemos muchos turistas alemanes que vienen aquí, ya lo vemos, ¿no? Y en cambio hay países femeninos, como por ejemplo la India, que es muy femenina la India, donde no es que los hombres sean afeminados, no, sino que los hombres son más femeninos, pero esto no significa afeminados en el sentido de homosexuales. Y lo que está más denostado es la masculinidad, simplemente. O sea que en los países femeninos, hombres y mujeres son más femeninos. No es que las mujeres maltraten a los hombres. Y en los países masculinos, hombres y mujeres son más masculinos. No es que los hombres maltraten a las mujeres, ¿no? Con lo cual, repito lo que os comentaba antes, que feminidad y virilidad es una cuestión natural. Y feminismo y machismo es una cuestión ideológica, ¿no? Y voy a hacer un comentario ahora. Mira, yo he viajado bastante por el mundo, ¿no? Y he vivido en distintas sociedades, americanas y europeas. Y os puedo asegurar que en ningún lugar del mundo he visto que las mujeres maltraten tanto a los hombres como en el País Vasco. Y en cambio es en el lugar donde hay más quejas de feministas que se quejan del maltrato que reciben de los hombres, ¿no? Del machismo vasco. Y desde un punto de vista objetivo y ecuánime hasta donde puedo como hombre, digamos, sin ganas de atacar a los vascos, pues los hombres allí son muy maltratados, con lo cual no me extraña que se refugien en estos, no sé cómo lo llaman, en estos restaurantes masculinos privados, ¿cómo lo llaman? ¿No sabéis? Zocos, sí. Choco, sí. Choco lo llaman, exacto, ¿no? Porque, como decía nuestro querido maestro Hellinger, ¿no? Cuando el hombre no tiene espacio en el hogar, se va al bar. Sí, es una frase de Hellinger que más o menos suena así porque rima en castellano, ¿no? Bien, entonces, para ir acabando, os voy a enumerar, no describir extensamente, las características de lo femenino y luego, que son características fundamentales que cada cultura desarrolla más o menos, depende de si es un pueblo femenino, como os digo, en esencia, o masculino,
Y es muy interesante, aunque sea una abstracción y como tanto hay que tenerlo siempre como generalización, ¿no? Pero a mí por lo menos me sirve mucho, ¿no? Como viajo, que os digo, con frecuencia en sociedades muy distintas, cada vez menos, tristemente. Sí, porque recuerdo hace 30 años cuando viajaba, pues si bajaba, qué sé yo, en el aeropuerto de Bogotá lo reconocía por el olor que hacía, ¿no? Podía cerrar los ojos y cuando abrían la puerta del avión sabía que estaba en Bogotá por el olor que entraba. O si estaba en Quito, reconocía el olor de plátanos, porque hacía olor de plátanos, ¿no? Y ahora es que todos los aeropuertos huelen igual. Todos, ¿no? A productos químicos de limpieza y desinfección, y uno baja del avión y como no sepas dónde ha aterrizado, a veces se confunde porque todos los aeropuertos son iguales, ¿no? Con McDonald's, con las mismas cadenas multinacionales de productos y ya está. Entonces, pues esto, ¿no? Características de lo femenino, que es lo que en el taller que antes ha comentado Ramón, y que de hecho vamos a hacer otro también el 1 de mayo, el puente del 1 de mayo, en nuestro centro, es lo que tratamos de desarrollar con ejercicios prácticos, ¿no? Y es hermoso verlo, como cada uno va descubriendo en sí mismo, sea hombre, sea mujer, como hay unos valores estructurales que no tienen que ver con ideologías del momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, para enumerar las características de lo femenino, como os digo, la primera y por supuesto la más importante y con distancia es lo que en psicología se denomina el complejo materno. O sea, el hecho de la maternidad en la mujer, con todo lo que implica de biológico, de hormonal, de psicológico, etcétera, ¿no? O sea, es lo que Jung denominó el arquetipo de la gran madre. Y todo el complejo de imágenes que se constelan alrededor de este arquetipo, ¿no? De este núcleo energético que las mujeres tenéis como centro de vuestro ser y que os conecta con la vida, como os decía antes, ¿no? Porque, a fin de cuentas, o sea, lo fundamental es la vida. Después hay otro factor que es como la concepción o la idea o la percepción de la tierra. O sea, la tierra impregna lo femenino, las mujeres estáis impregnadas de la tierra, ¿no? Aquí, y no es extraño que pues, en Sudamérica la llamen la Pachamama, la tierra, y que nuestros ancestros griegos la llamaran Gea también, o sea, algo femenino, ¿no? Pero es que esto es algo que se observa no como abstracción, así como del inconsciente, no sé qué, ¿no? Ahora, por ejemplo, me está viniendo a la cabeza algunos retiros que hacemos en Cambenet, en mi centro, ¿no? Que de hombres y mujeres a veces, y hacemos una serie de ejercicios que no tienen nada que ver con esto, pero que uno pues debe adoptar ciertas posturas o moverse por el jardín. Hay un jardín grande de varias hectáreas, pues uno puede andar libremente, ¿no? Por el jardín, y en ciertos ejercicios que no tienen que ver explícitamente con el tema que estoy hablando, casi todas las mujeres se sientan en el suelo o se tumban, sea tomar el sol, sea para acariciar pues el césped, pero se tumban en el suelo, y casi todos los hombres, pues como neuróticos, nos dedicamos a andar tranquilamente, eso sí, muy pacíficamente, muy lentamente, pero nos dedicamos a andar por el jardín, arriba y abajo, paramos en pequeños grupos para charlar, 2 minutos, 3, para intercambiar alguna impresión del momento y ya está, ¿no? Entonces, la idea de la tierra, ¿no? De la tierra, eso impregna todo lo femenino. Luego, la receptividad es otro factor femenino por excelencia, la receptividad. O sea, por esto lo femenino puede ser fecundado por ideas, puede ser fecundado por espermatozoides, puede ser fecundado por elementos externos, porque es receptivo, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un elemento de confusión hoy día que por suerte se va diluyendo, pero durante décadas, o sea, las mujeres se negaban a ser receptivas, por lo menos las mujeres feministas, porque receptividad era equivalente a pasividad, y yo no soy una mujer pasiva. Y yo me he cansado, ¿no? Y nunca me cansaré, mejor dicho, de decir, no, una cosa es ser receptivo y la otra cosa es ser pasivo. Entonces, que ser receptivo significa, pues, que vosotros ahora estáis receptivos, o sea, estáis en una actitud femenina, hombres y mujeres, porque estáis escuchando, ¿no? Pero también podéis decir, no, ya me he cansado y me voy. O sea, a este tipo no hay quien lo aguante. Entonces, receptivo no es pasivo, receptivo es receptivo. Entonces, un factor fundamental de la feminidad es la receptividad, ¿no? Y repito, no tiene nada que ver con pasividad. También tiene que ver con lo femenino el ceder, ¿no? El ceder espacios, ¿no? Ceder. Por eso en lo femenino pues predomina las sociedades que son muy femeninas, casi no hay conflictos.
sea, los hombres, claro que hay discusiones de vecinos, ¿no? Que no haga ruido, pero son cosas que todo el mundo cede y ya está, y se arreglan de una forma a la otra, ¿no? Por eso desde aquí, por ejemplo, continentes enteros como la India, que nos parecen muy atrasados, ¿no? En la Edad Media, que es que nadie lucha por los derechos sociales contra los marajás, o nadie ha luchado durante siglos, ¿no? Pero no estaba en su foco de interés luchar para mejorar su vida material, no. Todo el mundo cedía, ya está. De ahí que no es extraño que pues, movimientos tan profundos como el de la no violencia, que implica ceder, pero no ceder ilimitadamente, sino ceder para resolver esta situación, pues haya salido de la India. O sea, nunca hubiera sido de Alemania ni de Cataluña el movimiento de la no violencia, por ejemplo, ¿no? Otro principio de lo femenino universal es que es húmedo. O sea, los chinos lo llaman así, es húmedo, ¿no? O sea, lo femenino es fresco, es retraído. O sea, mira hacia adentro lo femenino. Las cuevas, eso son femeninas, ¿no? Luego, claro, otro factor femenino también es la creatividad. Es la creatividad, ¿no? La creatividad. O sea, de ahí que los artistas, hombres muy creativos, en un porcentaje, y es una imagen estereotipada, son afeminados. Porque algo que sea muy asentado no puede ser creativo. Entonces, para ser creativo hay que ser femenino y a la vez hay que ser inestable. Si no, o sea, lo femenino es inestable. Las mujeres son mucho más inestables que los hombres desde el punto de vista psicológico y emocional, pero es normal. Y a la vez, lo femenino, además de inestable, y no es ninguna contradicción, en todo caso puede ser una paradoja, es mucho más conservador que lo masculino. O sea, un factor que determina la feminidad es el conservadurismo. Si no, digámoslo así, ¿no? Para poner en imágenes, una hembra que esté embarazada, si se arriesga demasiado, es fácil que pierda la vida. Digamos, si nos ponemos en las imágenes estas estereotipadas del Far West, pues imaginaos a una mujer embarazada montando a caballo y matando indios, ¿no? O sea, o matando bisontes. Lo más probable es que perdiera el embarazo, que perdiera la vida. Por tanto, por definición o por necesidad, lo femenino debe ser conservador, lo cual no significa que no sea inestable a la vez, ¿no? Es inestable y conservador. Otro factor de lo femenino muy interesante es la intuición. O sea, lo femenino, no solo las mujeres más que los hombres, también las hembras de otras especies vivas, animales, usan más esta forma de captación directa de la realidad, que es la intuición, que los hombres, ¿no? Y en nuestra sociedad, la intuición está casi considerada como algo de superstición, ¿no? Y es algo tremendo y que de hecho el próximo taller que estoy ya trabajando en ello y tal vez lo pueda sacar dentro de un año o un par de años, será un taller para desarrollar la intuición. Porque la intuición, y Jung, volviendo a uno de los padres de la psicología, ¿no? Lo dijo muy seriamente, es una forma de captación directa de la realidad, que no pasa, la percepción de la realidad no pasa por el intelecto analítico, ¿no? Entonces, Jung la consideraba tan válida y tan legítima y tan real como la vista o como el olfato o como el análisis abstracto de una situación, ¿no? Y por ejemplo, entre los Schwartz, que fue donde personalmente lo descubrí, los Schwartz discriminan 7 tipos de intuición. Y no solo lo discriminan, sino que tienen terminología para referirse a cada una de estas 7 formas de captación directa de la realidad, ¿no? Entonces, pues, que desde aquí es difícil de explicar, porque no forma parte ni de nuestra experiencia existencial ni de conceptos, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, a veces, supongo que a todos ha pasado, a mí por supuesto, que a veces tenemos como pequeños espasmos de estos musculitos que hay alrededor de los ojos, pues en Occidente pues lo consideramos un pequeño espasmo molesto, algunas veces ya está. Pero para los Schwartz esto tiene una indicación clara, que tiene que ver con una captación directa de la realidad. Para ellos lo entienden y hasta donde yo lo he podido verificar empíricamente es cierto, entienden que cuando hay esta indicación de la naturaleza es que lo que uno está programando no va a salir. Por ejemplo, es una ilustración que os pongo, ¿no? Y no es infrecuente, tampoco es muy frecuente porque tampoco es frecuente tener cada día espasmos en el ojo, ¿no? Pero no es infrecuente que pues uno esté planeando algo con un Schwartz, por ejemplo, pues vamos a cazar mañana, vamos a visitar a aquel amigo, a aquella amiga o aquel familiar que está lejos y que, bueno, pues sí, vamos, tal, ¿no? Y que de pronto se gira y diga, no vamos a ir, ¿no? Pero que ya lo hemos planeado, no vamos a ir, ¿no? Porque no va a ir bien el viaje.
y porque he tenido esta intuición, se llama Mesekranam, esta intuición. He tenido Mesekranam, llaman, ¿no? Lo llaman así, entonces ya sé que no va a salir, por tanto no hace falta que salgamos ni de casa. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Pero como es algo que está muy desarrollado en otras sociedades. Y, por ejemplo, pues la intuición, que es algo estrictamente factor femenino, pues tiene, no sé, tiene un monumento en el libro de I Ching. Sabéis que es el libro más antiguo de la humanidad. O sea, el I Ching funciona por intuición, aunque luego hay unos cálculos matemáticos, sobre todo si uno sabe cómo se llama, cómo se dice, levantar, ¿no? El Gua, levantar el hexagrama para entenderlo, pero aunque luego hay toda una operativa matemática, el hecho de consultar, como llaman ellos, el universo anterior desde el universo posterior a través de las varillas o de las monedas, es algo intuitivo. Y el hexagrama es un libro el I Ching es un libro de filosofía profunda, milenaria, que durante milenios se ha usado para tomar decisiones por parte de dirigentes, por parte de artistas, por parte de sabios. O sea que no tiene nada de una despreciable superstición o algo así, ¿no? Bien, entonces la intuición, como os digo, es una forma de captación de la realidad fundamentalmente femenina, ¿no? También es factor femenino el dominio de las emociones, que probablemente lo que os digo suena familiar, porque claro, también nosotros vivimos de acuerdo a esto, ¿no? Aunque no esté tan tipificado como lo estoy enumerando ahora, pero todos sabemos que las emociones en la familia, pues es la mamá la que las gestione. Cuando el niño llora, ¿dónde va? Va con mamá para que lo calme, y así, y con papá se va para otras cosas, ¿no? Luego, otro factor femenino también definitivo o definitorio es la capacidad para desarrollar y para actuar como elemento de unión de los colectivos. Es decir, esto es muy importante, ¿no? O sea, lo femenino es lo que tiene la capacidad para desarrollar y mantener relaciones interpersonales estables, ¿no? Digamos, agradables. Por ejemplo, yo vivo desde hace casi una década en el centro que tenemos en Cambanen Vives, y allí pues, la forma de vida es semicomunitaria, ¿no? Y como hay pues, voluntarios que pasan temporadas, meses, años a veces, hay empleados, pero en fin, permanentemente hay una comunidad de entre 13 y 17 personas que son los que hacen falta para llevar el centro. Y hay una bastante frecuente renovación de personas. O sea, pues es normal que cada año, cada 2 años, pues un 80% del personal haya cambiado, ¿no? Y os lo digo muy en serio, yo lo primero que miro cuando entra un grupo nuevo es cómo se llevan las mujeres, porque lo sé de una forma incontestable, que si las mujeres se llevan bien, todo va a ir bien. Porque aunque los hombres nos caigamos mal, encontramos la manera, mira, de no generar mucho problema, y en todo caso nos ponemos en equipos de trabajo distintos y ya está. Pero sé que cuando hay conflicto entre las mujeres es mejor cerrar, todo el mundo fuera, empezamos de nuevo, porque no va a haber forma de arreglarlo, ¿no? Y no es ninguna broma, ya sé que suena chiste barato, pero no lo es, ¿no? Porque forma parte de lo femenino el tener una actitud reconciliadora, ¿no? O conciliadora, vaya, conciliadora. Y cuando lo femenino no se concilia entre ello, es mejor no insistir. Luego, lo femenino también es atractivo. Es atractivo en el sentido de que atrae, ¿no? O sea, lo femenino debe atraer a lo masculino, para que lo masculino venga al castillo, venga a casa, ¿no? Para que el caballero venga a buscar la doncella. Entonces, forma parte de lo femenino ser atractivo, ¿no? En un sentido verbal, no en un sentido solo de estética o de seducción, ¿no? De atraer lo masculino. Y para esto, pues, desde un punto de vista estético, las formas femeninas, ¿sabéis? Son básicamente curvas, son formas sinuosas, son formas, pues, circulares, ¿no? Luego, otra característica de lo femenino es que debe seguir a lo masculino. O sea, en las parejas, para que las cosas vayan bien, la mujer tiene que seguir al hombre y el hombre tiene que servir a la mujer. O, puesto en términos abstractos, que es mucho más correcto, o sea, lo femenino debe seguir a lo masculino y lo masculino debe servir a lo femenino. Entonces hay un equilibrio ecuánime, un equilibrio estable, ¿no? Ya os digo, en términos de factores, a veces es la mujer la que es un hombre disfrazada de mujer en la pareja y es el hombre el que es una mujer disfrazada de hombre que lleva bigote.
¿no? Pero, y cuando es en estos casos así, como la Margaret Thatcher, por ejemplo, que se ha muerto no hace mucho, pues bueno, pues era el hombre el que la seguía a ella, pero es que lo femenino era su esposo y lo masculino era ella, ¿no? Y digamos, Thatcher era un hombre disfrazado de mujer, y supongo que su esposo, que nadie lo conoce, era una mujer disfrazada de hombre, pero así se mantuvo, ¿entendéis? Porque lo masculino sirvió a lo femenino, aunque fuera desde un cuerpo femenino, y lo masculino y lo femenino siguió a lo femenino, aunque fuera desde un cuerpo masculino. Bueno, y las características de lo masculino, ya para ir acabando, las características de lo masculino, ¿no? La principal, y cuando uno lo acepta se acaban muchos problemas, es poner límites. O sea, poner límites a las relaciones, poner límites a las realidades, poner límites a la temporalidad es uno de los atributos de lo masculino, ¿no? De ahí que un prototipo simbólico pues es el del cowboy del Far West, que se adentra en este espacio salvaje, suponiendo que fuera salvaje, pero era de alguien, era de los indios, ¿no? De los indígenas, y lo que hace es poner límites, es decir, bueno, hasta aquí las fronteras, ¿no? Poner límites. De ahí, por ejemplo, que en una familia, vamos a poner por caso, ordenada, el que tiene que mandar los niños a la cama es el padre. Esto es una forma de poner límites. Y cuando digo poner límites como atributo de lo masculino, espero que lo entendáis, que en absoluto tiene que ver con autoritarismo, por ejemplo, o con violencia, sino poner límites. O sea, las situaciones deben tener límites, como aquí. Si no hubiera estos límites de las paredes, estaríamos en medio de la nada. Entonces, hay esta atmósfera y podemos dar esta charla y este evento se desarrolla con cierta agradable normalidad porque hay unos límites bien puestos, ya está. Y mira, los que están tocando allí fuera, que un instrumento me parece, pues ellos están fuera y no nos molestan y nosotros no nos molestamos a ellos, ¿no? Por eso también es atributo o factor de lo masculino el discriminar, el dar estructura, todo lo que tiene que ver con poner límites, ¿no? O sea, discriminar es poner límites, esto es mío y esto no es mío, esto ahora y esto mañana, esto es poner límites, por ejemplo. La estructura también, la abstracción, ¿no? Por eso el logos, en todas las culturas, el logos es de un dios masculino, de un dios padre, o de una energía masculina, porque el hecho de nombrar algo, de sacar una abstracción de una realidad, es ponerle límites, y es un atributo de lo masculino, ¿no? También es atributo de lo masculino el ser determinado, ¿no? En otros términos lo podríamos decir ser valiente. O sea, como lo masculino debe poner límites, debe ser valiente, pues para ganar territorio espiritual, territorio geográfico, territorio emocional, territorio económico, o sea, para adentrarse en lo desconocido y delimitarlo, ¿no? Expandiéndose cada vez más. De ahí también que es atributo de lo masculino el tomar decisiones. O sea, tomar decisiones, la toma de decisiones es un acto de delimitación. De hasta aquí hemos llegado, ¿no? O vamos a continuar hasta mañana. Entonces, esto es un acto, por eso cuando lo hace una mujer, lo hace desde su parte masculina, no desde su parte femenina, lo cual no significa que las mujeres no toméis decisiones, naturalmente que tomáis, ¿no? Pero lo hacéis desde vuestra parte masculina. Lo mismo que cuando un hombre es creativo, lo hace desde su parte femenina. Cuando un hombre escucha, simplemente, o sea, es receptivo, realmente receptivo, lo está haciendo desde su dimensión femenina, no desde su dimensión masculina. También es, por tanto, atributo de lo masculino otorgar sentido a las acciones y a las ideas. O sea, otorgar sentido a las acciones es delimitarlas también. Fijaos que estoy hablando casi todo el tiempo de lo mismo, ¿no? O sea, de poner límites, porque esto es lo fundamental del ser humano hombre, no de lo masculino, poner límites. Por ejemplo, por eso también lo masculino es lo que está asociado a la espiritualidad, no lo femenino. Lo femenino está asociado a la sensualidad, a la tierra. Pero la espiritualidad, en un sentido elevado, implica adentrarse en territorios desconocidos, en territorios interiores, ¿no? Y no significa, por supuesto, que no haya místicas. Pero cuando una mujer lo hace, lo está haciendo desde su dimensión masculina también. Entonces, lo espiritual, como os digo, está asociado a la virilidad, a la masculinidad. Porque tiene que ver con, repito, con abrir territorios desconocidos y ponerles límites, ¿no?
hacer poesías para transmitirlo, desarrollar técnicas, por ejemplo, como hablábamos ahora contigo, Ramón, pues para conectar con lo espiritual, para desarrollarlo, etc. Luego, por eso también está asociado a lo masculino un principio de objetividad. O sea, un principio de objetividad, porque el objetivo es, vuelvo a lo mismo, delimitar una realidad, sea subjetiva o sea exterior, de manera que todos podamos ver lo mismo de aquello, que esto es la objetividad, ¿no? Pues es un atributo masculino. Y también es atributo de lo masculino, pues, proteger y dar estabilidad a lo femenino. O sea, lo femenino, para poder ser creativo, debe ser inestable, como os he dicho antes, pero necesita un factor que lo estabilice para que la vida pueda continuar. Y de ahí que lo masculino debe aportar esta estabilidad a lo femenino para que lo femenino pueda ser creativo y no desmadrado, ¿no? También pues, tiene que ver con lo masculino, por ejemplo, pues, la competitividad, la agresividad. Por algo los hombres tenemos más paquete muscular que las mujeres. También tiene que ver con esto, pues, la creación de individualidades, o sea, el generar individualidades tiene que ver con características masculinas, con factores viriles, ¿no? En cambio, lo femenino lo que crea son colectividades, digamos, como os he dicho antes, concede, ¿no? Lo femenino cede, con tal de que haya un reconocimiento. Entonces, lo masculino, por tanto, es afirmativo y extravertido. Lo femenino es introvertido, como os he dicho antes, no es la oscuridad de la cueva, no es la humedad. También es el erotismo, o sea, y esto es otra confusión actual. O sea, Eros, el dios griego Eros, era un chico, no era una chica. Entonces, el erotismo, en el sentido de despertar la apetencia sexual, es un atributo masculino, no femenino. Porque es distinto lo que antes he comentado de la atracción que debe tener lo femenino para atraer lo masculino. Pero la excitación sexual, erótica, debe ser, vaya, un atributo de lo masculino. Por tanto, pues ya podéis imaginar otros factores derivados de estos, como es la autoridad, por ejemplo, no el poder, sino la autoridad, que es atributo masculino también. Las formas angulosas, ¿no? Que antes hemos comentado, lo femenino es pues sinuoso, curvo, circular, pues lo masculino es anguloso, ¿no? Y sirve a lo femenino, para acabar. O sea, lo femenino sigue a lo masculino y supongo que lo entendéis, porque lo masculino abre, ¿no? Abre espacios y lo femenino debe seguirlo. Pero lo masculino debe servir a lo femenino para que pueda haber después una creatividad, una pervivencia de la vida, etc. Bueno, pues hasta aquí mi charla y no sé si hay tiempo por si queréis hacer algunas preguntas o alguna aportación, ¿sí? Pues abro turno de palabras por si queréis preguntar alguna cosa o añadirla. Yo me he quedado un poco en el sentido de lo atractivo en lo femenino. ¿De lo, perdona? De lo atractivo. Ajá. Me estoy refiriendo ahora con lo del erotismo en lo masculino, no lo comprendo. No, mira, ¿has visto alguna vez un pavo real y una pava real? Pues es esto, ¿entiendes? O sea, el pavo real abre su penacho de plumas, pero va hacia donde está la pava. Pues esto es. O sea, lo erótico, eros en griego significaba, por un lado, agridulce significaba, ¿no? O sea, que era algo agridulce. Pero también significaba pene y luz a la vez, el término eros. O sea, que el dios Eros era el dios del pene, de la luz, y se le asociaba un sabor agridulce. Entonces, despertaba la apetencia sexual. Pero esto no quita que lo femenino lo atraiga. O sea, tú vas hacia la mujer y la mujer te dice sí o te dice no. Y vas hacia ella porque te resulta atractiva. Todos los hombres pasamos por aquí, ya sabes. Sí. Me gustaría a ver si puedo comprender un poco cuando tú dices que las decisiones, la toma de decisiones es masculino. Sin embargo, la toma de decisiones, esto conlleva también el poder, que decías que el poder era femenino. Sí, y es un juego sutil y muy interesante, ¿no? Mira, por ejemplo, en muchos grupos
muchos grupos étnicos de la África negra subsahariana, la forma de autoridad es como senados de ancianos, como parlamentos de ancianos. O sea, los ancianos de la tribu, simplificándolo porque no son tribus, pero se reúnen y toman decisiones. Pero ¿sabes qué pasa? Que no deciden nada que ellos prevean que las mujeres van a decir después que no. Con lo cual deciden cosas que saben que las mujeres, que les va a gustar las mujeres, que lo van a aceptar, etc. Entonces, por eso digo que es un juego casi de espejos, ¿no? Que los hombres decidimos lo que sabemos que las mujeres van a aceptar. Con lo cual ellas imponen su poder sin tener que tomar decisiones. ¿Lo has entendido un poco ahora? Pues es así. Sí, o sea, en mis estudios observé que la única situación, y es muy interesante, por lo menos desde el punto de vista de la antropología, la única situación en que en una sociedad los hombres tenían el poder, o sea, tomaban decisiones y se ejecutaban estas decisiones, y a la vez la autoridad, es solo en épocas de guerra. O sea, en épocas de gran desgaste social por un conflicto, en que los varones tienen los símbolos de autoridad y además ejercen el poder, pero porque van ellos delante también, ¿no? De ahí que esta lucha, por ejemplo, que el otro día leí en el periódico, ¿no?, que mujeres norteamericanas se han quejado al Pentágono porque también ellas quieren tener derecho a ir a primera fila cuando hay conflicto armado, ¿no? Yo no sabía que no, o sea, que podían estar pues entre los soldados, pero no ir a primera fila de ataque. Me pareció tan absurdo. O sea, ¿quién lucha para que lo maten? Solo un imbécil, simplemente. Y esto no tiene que ver con feminidad, o sea, que es lo que pretendidamente... O sea, es una cuestión ideológica y bastante enfermiza, por otro lado, ¿no? Pues es así. Pero no está mal, ¿entiendes? O sea, visto fríamente, es un buen equilibrio. Pues antes ya os he dicho, Dios desde arriba, desde las alturas, lo debe ver todo muy armonioso, ¿no? Y que la especie humana pues va evolucionando, pero desde aquí nos la tenemos que ver con estas cartas. Entonces, y no está mal. ¿Cómo se concilia toda esta mirada tan clara y lógica con todo el desequilibrio laboral, la conciliación, los sueldos de las mujeres un tanto por ciento con décimas, o sea, mucho menores que las de los hombres? ¿Por qué hay esta incongruencia a nivel real? Si tanto manda en lo femenino, Sí, ¿cómo? claro, es la pregunta, ¿no? ¿Sabéis cuál es el problema? Que hace aproximadamente un siglo, hasta hace aproximadamente un siglo, había dos escalas de valores en Occidente, como están en muchas otras sociedades. Entonces los hombres tenían su escala de valores y si un hombre quería ser respetado, pues tenía que ser hombre, de acuerdo pues, a estos factores que os he enumerado rápidamente, y si una mujer quería ser admirada y respetada, pues tenía que cumplir como mujer, pues esto, ser receptiva, ser buena madre, ser conciliadora, etc., ¿no? Entonces, hace un siglo aproximadamente, sucedió algo en Occidente, ¿no?, que ya venía desde el siglo XII arrastrándose, ¿no?, pero explotó a principios del siglo XX, final del siglo XIX, no hay una fecha exacta. Y fue que la industria necesitó más mano de obra y después de haber chupado a todos los hombres del campo, a todos los hombres de las minas, a todos los niños, ¿qué hizo? Chupó a las mujeres para la industria. Entonces, en este acto tremendo, sucedió que no se homogenizaron, digamos, el esquema de valores femenino y el esquema de valores masculino, sino que simplemente prevaleció lo masculino y lo femenino desapareció del mapa. Y todavía lo estamos arrastrando esto, ¿no? Entonces, el trabajo es estrictamente femenino, el trabajo tal como lo tenemos en Occidente, porque exige agresividad, exige competitividad, exige autoridad, exige determinación, o sea, atributos que son estrictamente masculinos. Sí. Lo que no he entendido bien históricamente, pero espero entenderlo antes de morirme algún día, es que cuando hubo la revolución en los años 50 y 60, o sea, medio siglo después de esta necesidad de que la mano de obra femenina fuera para la industria también, y con lo cual desapareció un mundo femenino que en los pueblos estaba vigente, ¿no?, de que las mujeres criaban a los niños, ¿no?, y las mujeres tenían su espacio y los hombres tenían su espacio. Los hombres se encontraban en el bar del pueblo
para jugar a cartas, tomar el carajillo, y las mujeres se encontraban en casa de una o de otra, pues para hacer ganchillo, para charlar, para tomar una cerveza o el té, y eran espacios claramente discriminados, pero no uno mejor que otro. O sea, a ningún hombre se le ocurría entrar en una reunión de mujeres, porque iba a salir tan escopeteado como una mujer que se le ocurriera entrar en el barco cuando todos eran hombres, ¿no? O sea, simplemente había una segregación, digamos, saludable, ¿no?, de espacios. Entonces el mundo femenino desapareció, con lo cual solo quedó como escala de valores aceptable la masculina, o sea, más productividad, más competitividad, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante, desde mi punto de vista, ¿no?, lo que sucedió a medianos del siglo pasado y un poquito más, en los años 60, cuando de pronto todos los hogares empezaron a tener electrodomésticos. O sea, esto fue una revolución para la vida femenina de la cual nunca se ha hablado. O sea, porque mi abuela, y tu abuela supongo, para lavar la ropa de casa, para cocinar, etcétera, o sea, para hacer las labores de la familia, necesitaba una cantidad de horas, y nuestros bisabuelos, que encima tenían que cortar leña, más todavía. Resulta que mi madre, de pronto, se encontró con todo el día prácticamente libre, porque lo que antes le exigía 5 horas de trabajo, ahora poniendo la ropa en la lavadora, apretando un botón, ya estaba, y luego solo tenía que sacarla, atenderla. Entonces, ¿qué pasó con este tiempo? Que de pronto las mujeres recuperaron, ¿no?, las que no tenían que ir a trabajar, pero estoy hablando de mitad del siglo pasado, que había ya una clase media bastante instalada, que ya no eran todos obreros de fábricas, ¿no? O sea que muchas mujeres tuvieron una vida, pues, con muchas horas desocupadas. Entonces, ¿qué pasó con estas mujeres? ¿Qué pasó, no? ¿Por qué no se ocuparon en recuperar la feminidad en ellas? Y esto, ya te digo, es un interrogante que para mí está abierto, y en absoluto tengo la respuesta, ni lo sé, y no acepto respuestas de estas solo que para tapar la incomodidad del interrogante, ¿no? Y para mí lo que ha pasado, que no lo entiendo todavía, es que de pronto se ha convertido en una ideología, que fue el feminismo. Pero el feminismo, hasta ahora recientemente, en lugar de luchar por lo femenino, lo que ha estado luchando es para que lo masculino también ocupara el espacio de lo femenino. Es decir, no, hombre, no. O sea, si yo soy un empresario, y lo soy también, entre otras dimensiones mías de hacer de empresario, pues no aplico esto que se llama discriminación positiva, porque no hace falta. Pero sí sé que una mujer rinde menos que un hombre, simplemente, porque tenéis menstruación y hay unos días al mes que bajáis, luego una mujer sale del mercado laboral cuando tiene un bebé, vuelve a entrar, tiene más trastornos, etcétera, etcétera. Entonces, si yo fuera un empresario estrictamente productivo, ¿qué diría? A ver, ¿quién me produce más? ¿Los blancos o los negros? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Los altos o los bajos? ¿Los gordos o los flacos? Y así es como funciona Norteamérica, por ejemplo, ¿no? Y nosotros somos herederos, ya sabéis, del patrón norteamericano. En Norteamérica, como se han hecho estudios de todo, se sabe pues, que un empleado guapo generalmente rinde más que uno feo. Y pagan más a los guapos que a los feos, para el mismo lugar de trabajo. No hay mujeres y hombres, ¿no? Se sabe que un hombre con un poco de sobrepeso como yo, en general rinde menos que uno que tenga el peso flaco. Y se le paga menos a un hombre gordito que a un hombre flaco para hacer el mismo trabajo, etcétera, ¿no? Como allí es mercado absolutamente libre. Bueno, no sé si sabéis cómo funciona en Estados Unidos, pero yo he estado en universidades dando clases y aquí, por ejemplo, hay un sueldo que es del Estado, ¿no? O si es una universidad privada, entonces depende si uno es catedrático o es tal, pero en Estados Unidos, o sea, tú entras en un departamento, un profesor, y negocia con el jefe del departamento como si fuera un empresario, negocias tu sueldo, que depende pues, de tu currículum científico, de las publicaciones que has hecho, negocias el seguro que te van a pagar, o sea, negocias todo, absolutamente, no hay nada estándar, ¿no? Y depende de lo bueno que seas como científico, de los artículos que has publicado, de los libros que has publicado. Entonces, hay un baremo, dice, pues esta persona con estas características va a atraer a tantos alumnos que van a pagar tanto, por tanto, el sueldo de este profesor va a ser este o el otro, con lo cual, pues esto se mantiene, ¿no? Pero el problema, ya te digo, para mí es que no es que las mujeres y los hombres se cobren más, sino que simplemente el mundo femenino desapareció, ahora se está reconstruyendo, gracias a Dios, y ahora somos los hombres los que andamos desmanganillados, o sea que no sabemos bien dónde ponernos, ¿no? O sea, y, claro, porque el único mundo que nos ha quedado es el laboral. O sea, fijaos que del trabajo, o sea, de la ocupación laboral de cada uno, deriva casi toda su vida. O sea, seamos conscientes de ello. Por ejemplo, los horarios diarios de una persona dependen de su trabajo.
su periodo vacacional o descanso depende de su trabajo. Su prestigio social depende de su trabajo. El modelo de coche que tiene depende de los ingresos de su trabajo. Incluso el barrio donde vive, el vestido que lleva. Entonces, si uno es carnicero, pues lleva uniforme de carnicero, ¿no? Y si uno pues, es catedrático de universidad, se viste de otra forma. O sea que hay un montón de variables que aparentemente no tienen que ver, pero que son dependientes de la ocupación laboral de una persona, ¿no? De ahí que las jubilaciones, especialmente en los hombres, y desde hace ya 3 décadas, sí, desde el año 70, 80, que las jubilaciones son una fuente de trastorno psicológico descomunal. Porque de pronto una persona que ha sido entrenada para trabajar y que sabe que todo está en relación a su trabajo, desde el barrio donde vive, como os digo, hasta cómo viste, hasta sus horarios, hasta su dieta, ¿no? De pronto le quitan este término de referencia central en su vida. Y es esto a veces tan triste, ¿no? Que vemos una tarjeta de un anciano que pone ex arquitecto fulano de tal, ex asesor del ayuntamiento de no sé qué, porque no tiene ningún término de referencia para definir su identidad, ¿no? Porque todo venía dado de su ocupación laboral. Entonces, esto también está cambiando, porque ahora ya casi no hay ocupaciones laborales tan estables como para que sean un punto de referencia fijo, ¿no? En la vida de cada uno, pero vamos a ver, ¿no? O sea, la situación actual es de una confusión descomunal, y no solo por la crisis económica y laboral, sino por la crisis de valores, crisis de lo masculino y de lo femenino, ¿no? De ahí, por ejemplo, pues mi empeño y de mis colaboradores de hacer estos talleres, como para aportar un poco de estructura, ¿no? Diciendo, las mujeres funcionáis así, los hombres funcionamos así, es una cuestión biológica, es una cuestión natural, y después esto se viste con unos símbolos culturales, con una ideología histórica, etcétera, ¿no? Pero sí, ¿no vas a decir algo? No tenías la mano levantada. Por un lado, tengo el pleno convencimiento de que lo que está cambiando en la sociedad es un espejismo. La sociedad nunca cambia, nunca. O sea, y las grandes verdades de ahora son de libros que tienen 2000 años y 4000 años. Entonces, cambia una cierta forma de hacer. Pero como se dice, como dicen los judíos, nunca hay nada nuevo bajo el sol. Solo hay las apariencias, ¿no? Pues para mí es un espejismo que cambiemos. Y por otro lado, lo que es cierto es que Occidente se está feminizando. O sea, toda la sociedad nos estamos feminizando, no afeminando, ¿no? Sino feminizando. Y como antes he comentado, que haya un aumento de la conciencia de los factores de lo femenino, tanto en ellas como en nosotros, ¿no? No es una cuestión de decadencia, es que se está haciendo una sociedad más femenina, con todo lo que implica una sociedad más femenina, que significa más igualitaria, por ejemplo, donde las relaciones sociales tienen mucho más peso que la competitividad para cazar, como decías tú. Pero es que la India, como os he comentado, y por ejemplo las culturas amazónicas son tremendamente femeninas, pero no afeminadas, sino que los valores femeninos tienen mucho más peso que el que han tenido entre nosotros en los últimos 3 o 4 siglos. Ya está. Entonces yo diría que el único cambio es que nos estamos haciendo más femeninos, pero es que todo en la historia son olas. Entonces, pues desde el siglo XII, como os digo, que de hecho el mundo actual nació en el siglo XII, ¿no? Y allí se pusieron las bases para lo que ha sido la racionalización, la masculinización de la sociedad, etcétera. Pues ha sido una ola que ha durado 700, 800 años y ahora pues hay otra ola que parece que está emergiendo lentamente, que es la ola de lo femenino. Entonces, todos somos más femeninos. Entonces, yo recuerdo una vez cuando hacía un estudio de esto, de antropología, el estudio que os he comentado sobre mujeres y hombres, ¿no? Hay 2 frases que me quedaron muy grabadas de las muchas personas que entrevisté, hombres, mujeres, sobre todo ancianos, porque estaba haciendo el estudio más sobre los ancianos por razones X, ¿no? De metodología. Y recuerdo mucho que una vez a un gallego, un hombre gallego de estos gallegos, ¿sabes? ¿Aquí quién manda a casa? Yo, en casa mando yo, bien. Y no sé cómo fue, claro, no me recuerdo, pero que creo que le pedí algo, no me acuerdo ahora, ¿no? Pero la cosa es que le dije, hombre, pero si tú mandas, ¿por qué no dices que no estamos de acuerdo? Y él se me quedó mirando y me dijo, mira, yo soy el cabeza de la familia, pero mi mujer es el cuello. ¿Entiendes? O sea, y es muy gráfico, ¿no? Y luego a una mujer catalana, una señora también de clase media alta catalana,
también hablando de cómo se tomaban decisiones en su familia, de quién educaba a los hijos, quién había decidido el tipo de educación a los hijos, etcétera. O sea, cosas fácticas, no cosas ideológicas, ¿no? También me dio una clave, ¿no?, que me hizo pensar mucho. Me dijo, mira, en mi casa las decisiones importantes se toman en la cocina. O sea, es una frase tan elocuente. O sea, ahora ya no es tanto así, pero estoy hablando de una señora que tal vez ya ha marchado de este mundo, ¿no? O sea, cuando la entrevisté tenía 60 o 70 años y hace 20. ¿Y qué significaba esto? Significaba, la cocina es el territorio de las mujeres. Y cuando los hijos tienen algo que contarme, vienen a la cocina, porque saben que allí papá no va a entrar. O si entras para coger un vaso de agua y salir otra vez, ¿no? Entonces, las decisiones importantes en mi casa se toman en la cocina. Entonces, todo esto es muy significativo, muy significativo. Y son hechos, no son ideas o deseos, en fin. Pues gracias por vuestra atención.